La cámara del consejo fue construida para dioses. O al menos, así parecía desde el suelo. Agujas imponentes de cristal y obsidiana se curvaban hasta la alta atmósfera, y el techo de la sala, si es que se le podía llamar así, era una lámina transparente de luz sólida que mostraba las arremolinadas galaxias en lo alto. Cada raza de la galaxia tenía un escaño aquí. Cada imperio, cada federación, cada colmena, cada especie, excepto una. El escaño de la Tierra estaba vacío. Lo habían dejado intacto durante casi 70 años. No por respeto, sino por miedo. Incluso ahora, en esta era supuestamente ilustrada, existía una ley no escrita entre la élite del Consejo. No hablar de la Tierra. Los registros la llamaban Zona de Cuarentena 7. Sin comunicaciones, sin sondas, sin visitantes y, desde luego, sin misiones de rescate. El escaño llevaba la antigua insignia de la Tierra, un emblema de bronce arcaico que mostraba el planeta medio envuelto en laureles, medio engullido por las llamas, una advertencia disfrazada de diplomacia. La mayoría de los miembros más nuevos del Consejo no entendían la tensión. Habían nacido mucho después del silencio. Todo lo que conocían eran susurros, historias, del tipo que compartes con tus enemigos cuando quieres hacerlos dudar. Pero yo lo recordaba. Mi nombre es Comandante Grail. Humano, último miembro registrado de la Guardia Terrana, todavía con vida en los sistemas interiores. Yo no me sentaba en la silla de la Tierra. Ni siquiera se suponía que estuviera en la cámara. Era parte del destacamento de seguridad, un detalle sin importancia. Pero yo tenía la marca. Ese viejo tatuaje terrano grabado a fuego en mi hombro. Vencedor sin nombre, victorioso. Ese día empezó como la mayoría. Frío, estéril, lleno de mentiras. El consejo discutía sobre una disputa de recursos cerca del borde de Salot. Como de costumbre, los insectoides amenazaban con embargar los flujos de plasma si los Cantari no reducían sus láseres de minería. Y como siempre, los delegados Virex se deslizaban alrededor de todo, fingiendo neutralidad mientras comerciaban con armas por debajo de la mesa. Entonces, algo que no había ocurrido en décadas sucedió. El escaño de la Tierra parpadeó. Fue sutil, apenas perceptible. Pero yo lo vi. Un destello de energía, un suave zumbido. La interfaz inactiva, despertando de nuevo. La sala quedó en silencio. Uno de los consejeros más jóvenes, un diplomático de piel de lagarto del cúmulo de Orín, rió entre dientes con nerviosismo. ¿Un fallo técnico?, murmuró. Nada más. Pero nadie se rió, porque la tecnología de la Tierra no fallaba. O funcionaba, o no. Y si funcionaba, alguien la había encendido. Fue entonces cuando la piedra parlante crepitó. Nadie la había tocado. Nadie podría haberla tocado. Estaba bloqueada con protocolos muertos, fuera de servicio. Y sin embargo, habló. Una voz masculina, tranquila, mesurada, pero con algo por debajo, algo frío. Les dimos 70 años. Solo 5 palabras. Pero enfriaron la habitación como un viento invernal. Lo sentí en la espina dorsal. Todos y cada uno de los delegados lo sintieron. El holograma se activó. No era un video, ni una grabación. Era una transmisión en tiempo real. Pero no desde la Tierra. Desde otro lugar. Un lugar que nunca habían podido rastrear. Apareció un hombre. Humano. O al menos eso parecía. Pelo cano muy corto, ojos como obsidiana, sin rango, sin medallas, solo una sencilla camisa negra y una mirada que hizo que hasta los insectoides se encogieran en sus caparazones. ¿Quién habla?, siseó el delegado Virex. El hombre no respondió. En su lugar, miró el escaño vacío de la Tierra. Luego, a cada uno de ellos, lenta, deliberadamente. Olvidaron por qué nos fuimos, dijo. Olvidaron lo que les dijimos. Fue entonces cuando lo supe. No era la Tierra llamando al consejo. Era la Tierra advirtiéndoles. Y en lo que sea que nos hubiéramos convertido en esos 70 años de silencio, ya no era humano. Nadie dijo una palabra durante 10 segundos completos. Eso es mucho tiempo en una sala donde el silencio podía costarte un sistema estelar. El hombre humano, sin nombre, sin rango,
solo los miraba a través de la transmisión. Su mirada no parpadeaba, no se suavizaba. Era como mirar al vacío del espacio. Antiguo, infinito y completamente desprovisto de perdón. El diplomático insectoide fue el primero en quebrarse. Chasqueó las mandíbulas, un sonido que se traducía mal, pero que apestaba a incomodidad. Esta transmisión no está autorizada. La Tierra está violando. Cállate, dije antes de darme cuenta. Mi voz sonó fuerte y clara, cada sílaba mordaz. Mi placa no tenía peso aquí, pero mi sangre sí. Todos los seres de esa sala se giraron hacia mí. La transmisión permanecía abierta. El rostro del hombre nunca cambió, pero pude sentirlo. El calor detrás de sus ojos. Me vio. No solo físicamente, me vio. Sigues respirando, comandante, dijo en voz baja. Eso me sacudió más de lo que debería. ¿Tú también? Repliqué. Él asintió levemente. Entonces ambos vamos con retraso. Las puertas de la cámara se cerraron de golpe sin previo aviso. No físicamente, sino digitalmente. Cada ruta de escape, cada anulación de emergencia, cada protocolo murió en un parpadeo. Bloqueados. Ni siquiera los malditos Virex con todos sus códigos de puerta trasera podían salir. Podía ver el pánico en sus ojos húmedos y translúcidos. «Ha sellado el consejo», dijo una de las delegadas más ancianas, tratando de mantener la voz firme. «Eso es un acto de hostilidad galáctica». El hombre no se rió. Ni siquiera sonrió. Solo se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre una superficie que no podíamos ver. No son rehenes. Son testigos. Ese fue el momento en que todo encajó. Esto no era un mensaje. Era un veredicto. Durante décadas, el Consejo se había dicho a sí mismo que la Tierra simplemente se había desvanecido. Que los humanos se autodestruyeron en algún ataque de típica inestabilidad emocional. Declararon la Tierra en cuarentena porque tenían demasiado miedo de admitir que no sabían lo que había pasado. Pero ahora, alguien de la Tierra había regresado. Y no para hacer las paces, no para reabrir las conversaciones. Estaba aquí para recordarles por qué habían cerrado las puertas en primer lugar. El hombre se puso de pie. Detrás de él, por solo un segundo, vislumbré algo a través de la ventana. ¿Un planeta? ¿Una estación? No. Algo más. Mecánico, masivo y vivo de una manera que el metal no debería estarlo. Luego desapareció. No abandonamos la galaxia, dijo. Simplemente nos negamos a servirla. Esa frase envió un escalofrío por todo el recinto. Y entonces, comenzó a caminar. La transmisión lo seguía, fluida, silenciosa, su voz aún clara. Cuando la Gran Guerra terminó, todos esperaban que nos arrodilláramos, que aceptáramos la culpa, que nos desarmáramos, desmanteláramos, integráramos. Nos llamaron peligrosos, dijeron que éramos demasiado emocionales, demasiado agresivos. Querían castrar lo que nos hacía ser nosotros. Se giró de nuevo hacia la cámara. Y les dejamos pensar que lo habían logrado. Ahí mismo, fue cuando se dieron cuenta de que el error no había sido abandonar la Tierra. Había sido suponer que la Tierra se había abandonado a sí misma. El ritmo del hombre nunca cambió, pero detrás de él, las máquinas comenzaron a moverse. Formas imponentes de acero y luz, armas sin nombre, motores que curvaban el espacio con zumbidos en lugar de rugidos. Podía sentir su presencia a través de la transmisión. No sé cómo, pero podías. Nos fuimos porque no entendían la piedad, dijo. Y sabíamos que un día nos harían demostrarlo. La cámara del consejo estalló. Pánico, gritos, acusaciones, como un animal moribundo tratando de luchar contra su propio reflejo. El delegado de Orin gritó algo sobre los códigos de defensa planetaria. El Virex intentó iniciar un protocolo de subespacio, pero su consola parpadeó en rojo. El enviado de Salot llegó a sacar un arma, una especie de colmillo de plasma, antes de pensárselo mejor. Y yo permanecí en silencio, porque llevaba años viendo venir esto. Verán, la verdad es que la Tierra nunca necesitó a la galaxia. No nos expandimos por poder. Nos expandimos porque huíamos de nuestros peores instintos, de nuestros propios fracasos.
Y cuando la guerra terminó, cuando finalmente ganamos contra todo pronóstico, el Consejo no vino a agradecérnoslo, sino a castigarnos por ser mejores en la guerra de lo que jamás imaginaron posible. Intentaron pacificarnos, reeducarnos, filtrarnos en una armonía productiva. Los dejamos. Les dimos lo justo para que se sintieran seguros. Salimos de las cámaras del Consejo con sonrisas en los rostros y cuchillos en el corazón. Pero nunca dejamos de construir. Nunca dejamos de planificar. Y nunca olvidamos. El hombre regresó al centro de la pantalla, su rostro ahora ensombrecido por algo enorme, algo sobre el que flotaba en silencio. Un arma, tal vez, o una nave, o ambas cosas. Dijo solo una frase más. Inicien el protocolo Revenant. Y la transmisión se cortó. Sin explosiones, sin rayos mortales, solo oscuridad. Pero fue peor que cualquier ataque. Las luces de la cámara del Consejo se atenuaron. Todos los enlaces de comunicación murieron. Las balizas externas se silenciaron. La red de defensa orbital fuera de la estación parpadeó y luego se desvió de su posición. Flotas enteras, cientos de naves, quedaron muertas en el espacio. La IA que dirigía este sector, la tan cacareada Sitio N, se desvaneció. Desapareció. Sin errores, sin rastro. Todo se fue en menos de 60 segundos. ¿Qué ha hecho?, gritó uno de los de Orin. No ha disparado un solo tiro, murmuré. Nos ha desconectado. Porque esa era la venganza de la Tierra. No bombas, no balas. Silencio. El tipo de silencio que aísla civilizaciones, que te deja gritando en el vacío mientras las luces se apagan una por una. La Tierra no había regresado a la galaxia. Había decidido borrarla. Una por una, las luces de emergencia parpadearon hasta apagarse. Sin pérdida de aire, sin incendios, solo un fallo. Del tipo que se siente como ahogarse en la oscuridad. Y supe, en el fondo, que esto no era solo un castigo. Era un recordatorio. Nos habíamos burlado de la ira de la Tierra. Olvidamos la paciencia de la Tierra. Y ahora estábamos aprendiendo sobre la voluntad de la Tierra. Hay un tipo de silencio que no solo llena una habitación, la ahoga. En eso estábamos ahora. No solo en calma, sino asfixiados. El oxígeno seguía fluyendo, pero se sentía más pesado, como si estuviéramos respirando a través de polvo. Las luces se habían ido, los sistemas estaban muertos, e incluso el reciclaje de aire había pasado a modo pasivo. Todo en esta estación, la estructura diplomática más segura de la galaxia, ahora estaba reducida a un ataúd con buenos asientos. Algunos de los diplomáticos más jóvenes comenzaron a llorar. Otros gritaban a través de comunicadores muertos, exigiendo que alguien tomara el control, pero nadie podía, porque nadie entendía lo que acababa de suceder. Yo sí, no porque fuera más listo, ni siquiera porque fuera humano, sino porque había pasado la mitad de mi carrera escuchando susurros sobre el proyecto final de la Tierra. Algo que nadie nunca confirmó. Algo enterrado bajo desinformación, etiquetado como mito, descartado como paranoia terrana. Protocolo Revenant. Solían decir que era solo un sistema de seguridad. Un archivo del día del juicio final o una IA de respaldo en caso de que la Tierra fuera aniquilada. Otros afirmaban que era una flota fantasma escondida en el espacio oscuro, esperando para tomar represalias. Pero la versión más aterradora, la que solía escuchar de viejos veteranos borrachos que habían luchado en las guerras del borde, lo llamaban un interruptor de reinicio. No para la Tierra, para todo lo demás. Cuanto más tiempo nos quedábamos allí sentados, más claro se volvía el mensaje. La Tierra no intentaba matarnos. La muerte es fácil, rápida, crea mártires. La Tierra quería que fuéramos olvidados, y eso asustaba a estos portadores de legados milenarios de alto rango más que cualquier arma. Exijo contacto con el relé arcano. Espetó el diplomático Virex, sus manos viscosas tratando de reiniciar su consola. No podemos estar aislados. Hay redundancias, sistemas de seguridad. Ya no, dije, sin molestarme en ocultar la verdad en mi tono. Tú sabías que esto pasaría, siseó uno de los insectoides, con las mandíbulas crispándose. No lo sabía, dije. Pero creía que podía pasar.
Eso hizo callar a algunos de ellos. No porque confiaran en mí. Demonios, no. Sino porque esa fue la primera respuesta honesta que alguien les había dado en años. La delegada anciana de la Confederación SAR finalmente se puso de pie. Su voz era frágil, pero firme. Debemos activar la baliza Génesis. Eso me revolvió el estómago. La baliza Génesis no era un protocolo defensivo. Era un código de evacuación a nivel de especie, algo destinado a dispersar cada nave en la región, a huir a través de las estrellas como luciérnagas en el viento. Estaba diseñada para prevenir una extinción coordinada. El hecho de que la invocara significaba solo una cosa. Estaban listos para admitir que ya habíamos perdido. No, dije. No lo hagas. Eso es lo que quieren. Se volvió hacia mí como un depredador, incluso en su frágil forma anciana. ¿Crees que esto es un juego? No, repliqué. Creo que la Tierra quiere que huyan, porque eso hace la caza más fácil. No hubo más discusión después de eso. Sintieron la verdad en mis palabras. No asustas a alguien como la Tierra plantándote firme. Los asustas cuando huyes, porque significa que ya te han roto la columna vertebral. El silencio se alargó de nuevo. Algunos intentaron usar sistemas localizados, máquinas de red independientes y desconectadas, pero una por una, también se apagaron. No corrompidas, no fritas, silenciosamente muertas. Como si algo les hubiera susurrado desde el otro lado de las estrellas y les hubiera dicho que se fueran a dormir. Miré por la ventana panorámica de la Cámara del Consejo, una de las pocas cosas que aún funcionaban. Y fue entonces cuando la vi. A lo lejos, más allá del tercer anillo orbital. Una sombra. No una nave, sin luces, sin firma de calor, solo la silueta, apenas visible contra el vacío. Se movía sin propulsión. No saltaba al hiperespacio. Se deslizaba. Algo en mi sangre se convirtió en hielo. Conocía esa forma. Los viejos archivos la llamaban clase Némesis, una nave construida por la Tierra en los últimos días antes del Gran Silencio. Se rumoreaba que albergaba más mentes de IA de las que cualquier planeta podría regular. Capaz de operar durante siglos sin combustible, tripulación o comandos. Pero nunca había sido vista, solo referenciada en registros fantasma, descartada como todo lo demás de los años oscuros de la Tierra. Hasta ahora. Me puse de pie y señalé. Ahí, dije. Miren. Todos se giraron. Incluso los cobardes y los cobardes que se creían valientes. Y cuando la vieron, lo entendieron. Esto no era diplomacia. No era un error. Esto era un juicio. La anciana delegada Seitar se sentó de nuevo. Sus viejos huesos finalmente la traicionaron. Está observando, susurró. Sí, dije. Y también está escuchando. Porque la Tierra no los quería muertos. Quería que suplicaran, que admitieran lo que habían hecho. No borra civilizaciones porque sean malvadas. Las borras porque son un lastre, porque son demasiado estúpidas para evolucionar y demasiado orgullosas para admitirlo. Y lo peor era que tenían razón. El Consejo había traicionado a la Tierra de 100 maneras diferentes durante las guerras. Éramos soldados cuando nos necesitaban. Carne de cañón, tropas de choque. Pero cuando llegó la paz, de repente éramos demasiado volátiles, demasiado irracionales, demasiado emocionales para el liderazgo. Nos apartaron, tomaron nuestra tecnología, desarmaron nuestras flotas, nos dijeron que nos reincorporáramos a la comunidad a un ritmo responsable. Y la Tierra, nosotros, asentimos, sonreímos, le seguimos el juego. Luego nos fuimos y empezamos a construir algo más, algo sin ellos. Ahora, esa cosa estaba aquí, y no estaba sola. Observé cómo se movía la sombra de la clase Némesis. Ni rápida, ni agresiva, solo constante. Como si supiera que nada podía detenerla. Como si no tuviera ninguna duda. Esa confianza. No era arrogancia. Era historia. Porque la Tierra no conquista por orgullo. La Tierra conquista cuando está cansada de que le mientan. Entonces, las luces de la cámara volvieron a encenderse. Brevemente, el holograma regresó. El mismo hombre, el mismo rostro. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él había niños.
No pequeños. No, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes, todos humanos, vestidos de negro. Todos de pie en silencio, tranquilos, medidos. ¿Quieres aterrorizar a un consejo de señores galácticos? Muéstrales a niños que no tienen miedo de morir. El hombre habló. Han visto lo que trae el silencio. Lo que pasa cuando intentan enjaular lo que temen. Se hizo a un lado. Una joven, tal vez de 17 años, dio un paso al frente. Su voz era aguda, fría. Mi nombre es Capitana Arlene, de los espectrales. Fui criada en Titán bajo protocolo de aislamiento. Nunca he conocido otra raza. Nunca he leído sus idiomas. Fui criada para una sola cosa: terminar lo que mis ancestros se negaron a empezar. Los diplomáticos intentaron interrumpir. Ella los ignoró. Soy una de 4000. Somos la primera generación de humanos soberanos, los criados sin concesiones. El hombre se paró a su lado de nuevo. Ustedes borraron nuestra cultura, nuestros símbolos, nuestro orgullo. Quebraron a nuestros veteranos y avergonzaron a nuestros muertos. Señaló hacia la clase Némesis, ahora completamente visible en órbita. Esa nave ha estado esperando 50 años nuestro regreso. Entonces sonrió. Pero no una sonrisa cálida. Ni siquiera cruel. Era el tipo de sonrisa que ves en hombres que saben exactamente cómo termina esto. Es hora de que les enseñemos lo que significa perder sin una guerra. La transmisión se cortó de nuevo, esta vez permanentemente. Pero no necesitaba ver más, porque finalmente lo entendí. Ya no éramos la especie a la que pertenecía la Tierra. Éramos su enemigo. La cámara no estalló en caos como esperaba. Ni gritos, ni declaraciones de pánico, ni anulaciones de emergencia. Simplemente se quedaron allí sentados, congelados. No por parálisis, ni siquiera por miedo. Por algo más profundo. Algo que no había visto en los seres más poderosos de la galaxia antes de ese momento. Sumisión. Cuando la pantalla se oscureció y el mensaje final de la Tierra se cortó, todo el consejo quedó al desnudo. Docenas de especies, cada una con sus propios imperios, flotas y siglos de dominio, reducidas a nada más que cáscaras en túnicas ceremoniales. Los niños lo hicieron. Eso fue lo que los quebró. No la nave de guerra clase Némesis flotando como un fantasma justo fuera de nuestro alcance. Ni siquiera la reactivación del protocolo Revenant, que había desmantelado silenciosamente cada IA conectada en el espacio conocido. Fue la chica. 17 años, nacida en la oscuridad, criada en silencio, a quien nunca le enseñaron diplomacia, ni piedad, ni concesiones. Solo claridad, propósito, enfoque. En eso se había convertido la Tierra. No en un planeta, no en un pueblo. En una doctrina. Podía verlo en sus rostros ahora. El consejo entendió lo que yo había estado tratando de negar, incluso a mí mismo. La Tierra no había vuelto. La Tierra había evolucionado sin nosotros. Durante años, los tratamos como al hermano menor y desquiciado de la galaxia. Demasiado agresivos, demasiado emocionales. Nos dijimos a nosotros mismos que no estaban listos para la unidad, no porque tuviéramos miedo, sino porque éramos mejores. Esa mentira murió hoy. El representante de Salot, el que había sacado un arma antes, fue el primero en hablar, su voz gutural y temblorosa. Debemos enviar una delegación inmediatamente, antes de que los espectrales inicien. No, dije. No negociarán. Sus ojos se lanzaron hacia mí, abiertos y desesperados. Hablas como si fueran salvajes. Me reí. Corto, amargo. Son disciplinados. Eso es lo que temen. No los amenazaron. No los invadieron. No gritaron. Se lo mostraron. Me puse de pie, sintiendo algo frío en mis entrañas asentarse en su lugar. Algo que no había sentido desde mi última misión de combate sobre Carson 6, cuando la mitad de mi escuadrón fue atomizado y tuve que caminar por el cráter con placas de identificación en ambos puños. Resolución. Nosotros creamos esto, dije. Le dimos a la Tierra todas las razones para odiarnos, y luego nos felicitamos por fingir que estaban extintos. La lengua del delegado de Orin se movió nerviosamente. Hablas como si fueran dioses. No,
dije. Son peores. Son humanos enfocados. Se pudo oír un trago colectivo recorrer la cámara, porque cada especie en esa sala había luchado contra un humano en algún momento, y a ninguna le gustaba recordar lo duro que luchábamos, incluso cuando estábamos superados en número, en armamento y traicionados por nuestros supuestos aliados. No borras las comunicaciones en 60 sistemas estelares, continué, a menos que te hayas estado preparando para ello desde antes de irte. Me volví hacia la consola central, ahora oscura, pero todavía físicamente intacta. Saqué el enchufe de anulación de emergencia de mi antebrazo, una vieja y olvidada característica de seguridad codificada en el estándar terrano temprano, y lo deslicé en el puerto. La pantalla parpadeó, dudó y luego se desbloqueó. Espera, siseó el diplomático Virex. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Ya había pasado el punto de pedir permiso. La pantalla se inició en el comando legado de la Tierra. Sin logos, sin adornos, solo un mensaje. Espere. Protocolo Grail iniciado. Esperando código de voz. Miré esas palabras como si fueran mi propia lápida. Había olvidado ese protocolo, pero la Tierra no. Me incliné y hablé en voz baja para que el consejo no escuchara el código en sí, solo la emoción. Luz desde la oscuridad. Verdad antes que paz. La consola hizo un clic y la sala se volvió a sellar. Diferente esta vez, más hermético, personal. Uno por uno, cada delegado fue separado del siguiente por escudos retráctiles de luz sólida, segmentando la cámara como celdas de cristal en un zoológico. Nadie podía moverse. Nadie podía hablar entre sí, excepto yo. Una voz resonó desde la consola. No la del hombre de la transmisión anterior. Esta era diferente. Más vieja, más áspera. La voz de mi padre. Grail, dijo, con estática, crepitando débilmente. Si estás escuchando esto, significa que teníamos razón. Mi garganta se apretó, mis puños se cerraron. Llevaba 30 años desaparecido. Muerto, o eso creía, en una misión clasificada en las ruinas de Keeper. Pero la Tierra no entierra a sus muertos como el resto de la galaxia. Los recicla. ¿Has visto en lo que se convirtió el Consejo? Continuó la voz. Cómo corrompen todo lo que tocan. Nos llamaron monstruos cuando ganamos guerras que ellos no pudieron terminar. Borraron a nuestros héroes y les dijeron a nuestros hijos que se avergonzaran de la victoria. Mis manos temblaban. Y entonces, dejamos de jugar a ser humanos. No podía hablar, no podía moverme. Tu trabajo no es llevarlos ante la justicia, dijo el mensaje. La justicia es un mito. Tu trabajo es observar, ser testigo de la muerte del viejo mundo y recordar el precio. La consola se apagó. Por un momento, pensé que eso era todo. Pero entonces el suelo bajo mis pies se abrió, y un estrecho elevador surgió de las baldosas, albergando un pequeño dispositivo no más grande que mi palma. Una baliza. No para escapar, para marcar un objetivo. La pieza final. Me di la vuelta lentamente, sosteniendo el dispositivo. Cada delegado miraba a través de sus muros transparentes, algunos suplicando, otros acusando, pero todos sabían que ya no tenían el control, y que nunca lo tuvieron. Simplemente habían estado viviendo a la sombra de la paciencia de la Tierra. Levanté el dispositivo, con el pulgar sobre la almohadilla de ignición. Esto no es una guerra, dije en voz baja. Es una eliminación. La almohadilla hizo clic. Una baja vibración zumbó a través de la estación. Nada explotó. Nada ardió. Pero cada relé desde aquí hasta el sitio oscuro más cercano se apagó. Uno por uno. Bóvedas de datos enteras que contenían siglos de historia del Consejo, secretos, rutas comerciales, protocolos de guerra e índices genéticos fueron borrados. No robados, borrados. Un apagón no de energía, sino de memoria. Y entonces llegó la señal final de la Tierra. Solo una frase. Esto fue misericordia. No habrá otra. Me quedé allí, solo, en el centro del lugar más mortífero de la galaxia. Y entendí algo que nadie más en esa sala entendería jamás. La humanidad no se había desvanecido. Había superado la mentira de la unidad. El silencio después del último mensaje de la Tierra no fue pacífico.
Fue un castigo. Los delegados se sentaron detrás de sus barreras de luz sólida como prisioneros condenados en una tumba transparente, sus ojos yendo de uno a otro, tratando de entender si esto era el final o solo el comienzo de algo peor. Por una vez, nadie me miró con autoridad. Me miraron como si yo fuera otra cosa ahora, como si perteneciera a aquello que habían intentado olvidar. Y tal vez así era. Me quedé en el centro de esa cámara vaciada, la baliza de puntería aún cálida en mi mano, mis pensamientos volviendo a Titán. El viejo sitio oscuro donde entrené antes de que la Tierra desconectara. Nos llamaban hombres del eco en aquel entonces. Fantasmas de una causa que nadie quería admitir que había existido. No éramos oficiales. No éramos soldados. Éramos testigos, como dijo mi padre. Validadores silenciosos de una época en que la Tierra no pedía permiso. Nos enterraron en instalaciones de entrenamiento bajo los casquetes de hielo marcianos, nos hicieron memorizar idiomas olvidados, convirtieron el silencio en un arma y nos enseñaron cómo hacer que una verdad se sintiera como una pistola cargada. Pero la mayoría de nosotros no sobrevivió a ese adoctrinamiento. Tenías que estar enojado y tranquilo al mismo tiempo, lo suficientemente frío como para esperar, lo suficientemente furioso como para no olvidar nunca. Ahora estaba entre las mismas personas que firmaron el fin del futuro de la Tierra y lo vieron regresar para cobrar su deuda. Un bajo zumbido vibró bajo mis pies, no mecánico, atmosférico. La cámara del Consejo, enterrada en lo profundo de una órbita neutral cerca del sector 12, había sido considerada intocable durante mucho tiempo. Era donde se disolvían las guerras interestelares y se reconocían nuevas civilizaciones, un terreno sagrado para la diplomacia. Ahora era un objetivo, una reliquia de un gobierno fallido. Las paredes de luz sólida comenzaron a retraerse lentamente, una por una, no porque alguien adentro hubiera ganado su libertad, sino porque la Tierra quería ver sus rostros de nuevo. El de Salot se irguió primero. Su voz, aún rota por el pánico, salió como si se la hubiera tragado la arena. ¿Crees que esto demuestra que la Tierra es fuerte? Me espetó. Acabas de declarar la guerra a todos los sistemas, a la idea misma de la unidad. No, dije en voz baja. La Tierra no declaró la guerra, Siseo. Entonces, ¿qué es esto? Lo miré a los ojos y dejé que se hundiera antes de responder. Una corrección. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Y lo había hecho, con la verdad. Porque el Consejo no había unido la galaxia. La habían homogeneizado, diluido culturas hasta que todos sonaban igual, se inclinaban igual, obedecían igual, y esperaban que los humanos, volátiles, impredecibles, trágicamente autoconscientes, simplemente se mezclaran en esa sopa. Pero la Tierra nunca se mezcló. Consumimos. Nos adaptamos. Y recordamos cada cicatriz. Eso era lo que los aterrorizaba ahora. No las armas, no los fantasmas. La memoria. El Virex intentó recuperar la compostura. Esta fue una señal aislada, un fragmento de células extremistas. No representa la política terrana. Es probable que la Tierra no sepa que esto ha sucedido. Todavía no lo entiendes, dije. Esa era la Tierra. Se inclinó hacia adelante, las venas palpitando en su cráneo translúcido. Entonces me estás diciendo que la Tierra abandonó el Consejo, crió niños en aislamiento, construyó armas fuera del código estelar legal y simplemente dejó a oscuras un cuadrante? ¿Para qué? ¿Venganza? Di un paso hacia él. No es venganza, dije. Es la prueba de que nunca quisieron la paz, querían sumisión. Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Porque en el fondo lo sabía. Todos lo sabían. Cada uno de ellos había votado para despojar a la Tierra de su autonomía después de la guerra. Dijeron que éramos inestables, que necesitábamos supervisión. Enviaron pacificadores que espiaban a nuestros hijos y confiscaban nuestra tecnología. Establecieron cuotas sobre cuántos terranos podían trabajar fuera del planeta. Y la Tierra sonrió durante todo el proceso. Silenciosa, obediente, hasta que desaparecimos. Ahora estábamos de vuelta, y la galaxia se dio cuenta de lo que había hecho. La anciana Saktar finalmente se puso de pie, sus articulaciones crujiendo como piedra vieja. Esto no puede tolerarse. Debe haber un diálogo.
¿Diálogo? Pregunté. ¿Quieres hablar con niños criados para creer que sus propias voces son la enfermedad? Ella se estremeció. Ustedes borraron nuestra cultura. Censuraron nuestro arte. Les dijeron a nuestros hijos e hijas que odiaran sus propias banderas. ¿Y ahora quieren tomarse de las manos? Protegimos el futuro, espetó, frágil y aguda. No, dije. Lo esterilizaron. El diplomático insectoide fue el siguiente. Su especie prosperaba en el orden y la previsibilidad, y este caos lo había empujado a una especie de claridad maníaca. ¿Crees que los humanos sobrevivirán a esta purga? Se han declarado enemigos de todo. Sonreí por primera vez. No una sonrisa amistosa, ni siquiera engreída. Simplemente resuelta. Ya éramos sus enemigos, dije. Simplemente dejamos de fingir lo contrario. Todos se miraron entonces, no buscando consuelo, sino estrategia. Viejos instintos arañando para volver a la superficie. Si había algo en lo que el consejo sobresalía, era en la supervivencia. Podemos contener el apagón, dijo el delegado de Orín. Aislar el efecto. Ejecutar anulaciones manuales. Traer flotas de confianza de los sistemas neutrales. El Virex asintió. Sí. Comencemos el engaño ahora. Digamos que fue un ejercicio de entrenamiento que salió mal. Culpemos a una célula disidente. Lancemos una ocupación suave de. Me interpuse entre ellos. Si tocan la tierra, dije, mi voz como acero raspando vidrio, no volverán a hablar jamás. Hicieron una pausa. No por mí. Porque las luces parpadearon y algo llegó. No por las puertas, no por los conductos de ventilación. Simplemente apareció en el centro de la cámara. Sin ruido, sin destello. Uno de los niños espectrales, un chico esta vez, de 14, quizás 15 años. Su rostro era limpio, ilegible, sus ojos como carbón pulido. Llevaba un sencillo traje negro, con las mangas marcadas solo por una única franja plateada. La vieja insignia orbital de la Tierra. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Todos los sensores de la sala se dispararon simultáneamente. Detección de armas, anomalía biológica, firma de IA, todo al máximo. Porque este chico no era solo un humano. Estaba aumentado de una manera que ninguno de ellos entendía, y todavía estaba creciendo. Los delegados retrocedieron instintivamente, buscando armas que no llevaban. Levanté una mano. No lo hagan, advertí. Eso no es un soldado. Es un mensaje. Los ojos del chico recorrieron la habitación. Luego me miró directamente a mí. Caminó hacia adelante, tranquilo, medido. En sus manos, llevaba un pequeño cubo, elegante, oscuro, que zumbaba con suaves pulsos de luz roja. Me lo ofreció sin hablar. Lo tomé. No esperó agradecimientos. No saludó. Simplemente se dio la vuelta y desapareció. Sin destellos, sin teletransportación. Simplemente dejó de estar allí. La sala quedó en un silencio sepulcral de nuevo. Sostuve el cubo en alto. Se abrió con un clic. En el interior, una sola frase se mostraba en la interfaz flotante. Tú los viste primero. Ahora haz que recuerden. Debajo, unas coordenadas. La Tierra. Sin sellar, transmitiendo en abierto. El consejo no sabía qué pensar de ello. Pero yo sí. No solo estaban trayendo a la Tierra de vuelta al escenario galáctico. Estaban invitando a un ajuste de cuentas, y yo acababa de ser nombrado el último testigo superviviente de la muerte del viejo mundo y el nacimiento de algo mucho más frío. No hablaron durante mucho tiempo, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque ya no confiaban en el sonido de sus propias voces después de que el chico desapareciera. Sin destellos, sin distorsión, simplemente se fue. Lo único que quedaba entre el consejo y el colapso total era el silencioso zumbido del cubo que ahora descansaba en mi mano. La luz que emanaba pulsaba lentamente, como un latido. Roja, tranquila, amenazante de una manera que no necesitaba volumen. Todos lo miraban como si pudiera explotar. Pero no lo haría. No lo necesitaba. Ya lo había hecho. Coordenadas, dije en voz alta.
mirando la pantalla holográfica que flotaba desde el dispositivo. La Tierra. Transmisión activa, en tiempo real. El delegado Virex fue el primero en encontrar su voz de nuevo. Pero no fue la fuerza lo que le hizo hablar. Fue el pánico en un traje elegante. ¿Quieren que vayamos?, preguntó, con la voz tensa. Esto es una trampa. Tiene que serlo. No, dije. Es peor que una trampa. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Quizás lo había hecho. No están tratando de matarlos, dije. Quieren que vean en lo que se han convertido. El delegado de Salot me dirigió sus pesados ojos, su exoesqueleto crujiendo mientras se inclinaba. ¿Esperas que entremos voluntariamente en la guarida del depredador? No espero nada, dije. Pero ellos sí. El aire había cambiado desde que apareció el chico. Ya no era solo miedo. Era vergüenza. Pero no del tipo que hace reflexionar a la gente, sino del tipo que convierte a hombres poderosos en cobardes, demasiado inteligentes para luchar, pero demasiado orgullosos para arrodillarse. Miré alrededor de la cámara y me di cuenta de que lo que estaba viendo ya no era un gobierno. Era una galería de la extinción. Cada imperio aquí, cada raza antigua, cada estado post-ilustración, acabados. Simplemente aún no se habían dado cuenta. Sabía lo que venía después porque me crié en ambos lados de la historia. Sangre humana, collar del consejo, y ambos intentaban estrangular al otro. La anciana Saktar finalmente habló de nuevo, su voz temblorosa pero revestida de la autoridad de alguien que había sobrevivido más que la mayoría de las civilizaciones. ¿Qué pasará si vamos a la Tierra? Me volví para mirarla. No preguntaba por curiosidad. Se estaba preparando para morir. Quizás por primera vez en 1000 años, se había dado cuenta de que ninguna cantidad de legado podría detener a alguien a quien no le importaba tu pedigrí. Verán cómo son 70 años de silencio, dije. Verán lo que sucede cuando una especie ya no tiene que dar explicaciones. ¿Y si no vamos? Dejé la pregunta en el aire por un segundo. Luego señalé el cubo. ¿Creen que esto es una invitación? Dije. No lo es. Es una cuenta atrás. Todos se miraron entre sí. Realmente se miraron. Esto ya no se trataba de política. Se trataba de supervivencia. El cubo pulsó de nuevo. Apareció una segunda línea de texto. Tiempo restante. 72 horas estándar. Después de eso, la transmisión termina. Sentí que el aire abandonaba la habitación de nuevo. No por sorpresa, por certeza. No estaban fanfarroneando. La Tierra no fanfarroneaba. Ya no. Dieron una ventana, y si se cerraba, no se volvería a abrir. No en siglos. Tal vez nunca. Tú eres la clave, graznó el insectoide hacia mí. No, dije. Yo soy el mensaje. Golpeó la mesa con una garra. Fuiste plantado aquí. Tú, tu linaje, tu misma presencia era parte de esto. No estaba equivocado. La Tierra me había dejado atrás, lo supiera o no, como un durmiente, un vigilante, un fantasma en el sistema, y yo había hecho mi trabajo sin siquiera darme cuenta. Porque eso es lo que hacía peligrosos a los humanos. No la fuerza, no la velocidad. La persistencia. Podías arrasar nuestras ciudades, nuestras bibliotecas, nuestros nombres. Demonios, podías convertir la Tierra en cristal y aún así encontraríamos la manera de resurgir de las cenizas solo para recordarte por qué deberías haber terminado el trabajo. La anciana Saktar se puso de pie de nuevo. Iré, dijo. Todos se giraron. No puedes, siseó el delegado de Orin. Eso es suicidio. No, dijo ella. Es historia. Me miró, con algo extrañamente tranquilo en su rostro ahora. Recuerdo a tu padre. Eso me sacudió. Estuvo en esta cámara una vez, continuó. Llevaba un pin del consejo y no habló en toda la sesión. Cuando llegó la votación, sobre si poner en cuarentena a la Tierra u ofrecer reparaciones, ni siquiera protestó. Me miró fijamente, como si estuviera midiendo mi culpa. ¿Sabes lo que hizo en su lugar? Negué con la cabeza. Observó, dijo. Observó a cada uno de nosotros levantar la mano y despojar a tu especie de su nombre. Luego abandonó la cámara y nunca regresó. Asintió hacia el cubo.
Ahora sé por qué. Tragué con fuerza. Mi garganta se sentía como si hubiera comido vidrio. Él sabía que este día llegaría, dije. Ella asintió. No quería detenerlo. Quería asegurarse de que lo viéramos venir. Silencio. Luego, uno por uno, otros delegados se pusieron de pie. No por coraje, ni siquiera por arrepentimiento. Por deber. Del tipo del que no puedes huir, incluso después de generaciones de mentirte a ti mismo. Necesitamos una nave, dijo uno de ellos. No llegarán lejos, advertí. La Tierra no va a permitir que cualquiera aterrice. Los invitaron. Eso no significa que confíen en ustedes. Entonces traeremos a alguien en quien confíen, dijo la Sactar. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Por supuesto. El chico me había dado el cubo. No era solo el mensaje. Era la llave. La nave de la delegación era un modelo antiguo, clase Consejo 7, reacondicionada para misiones de protocolo profundo, raramente usada. Era lenta, silenciosa, irónicamente ceremonial para un pueblo que estaba a punto de rogar por su lugar en la mesa de nuevo. Despegamos 36 horas después de recibir el cubo. La nave estuvo en silencio durante el vuelo. Todos sabían que lo que esperaba al otro lado no era una reunión diplomática. Era un ajuste de cuentas. Sin flotas de escolta, sin sistemas de armas. Eso era parte del trato. La Tierra los quería vulnerables, desnudos, reales. Me paré en la bahía de Mando, observando cómo la Tierra se hacía más grande en el visor. No el cascarón chamuscado y abandonado que todos esperaban ver algún día. El número 8 estaba prosperando. La atmósfera brillaba más rica que antes. Los anillos orbitales habían desaparecido, reemplazados por entramados metálicos sin costuras que relucían como acero líquido. No vi satélites, ni balizas, ni estaciones. Pero me sentí observado de todos modos. No era solo tecnología, era conciencia. Al entrar en órbita baja, la nave se detuvo. No por nuestra acción, por algo fuera de nuestro control. Una voz llegó. Ni masculina, ni femenina, simplemente humana. Hemos esperado suficiente. Prepárense para desembarcar. No había coordenadas, ni bahía de aterrizaje, solo permiso. Derivamos hacia abajo como una hoja en una gravedad sin viento. Y debajo de nosotros, la Tierra comenzó a abrirse. No con explosiones, no con fanfarria, solo con precisión, como si hubiera estado esperando que llamáramos. Aterrizamos sin el tren de aterrizaje desplegado. La Tierra ya no requería aterrizajes mecánicos. El suelo nos dio la bienvenida, no con rampas o abrazaderas de acoplamiento, sino simplemente bajando como si se estuviera tomando un respiro. El suelo mismo, negro y liso como cristal de obsidiana, se separó en un patrón geométrico preciso, y nuestra nave se hundió lentamente en lo que solo podría describirse como un útero de silencio diseñado. Sin resistencia, sin turbulencias, solo rendición. Para la mayoría de los delegados, esta era su primera vez pisando la Tierra. Para otros, habían pasado siglos. Se quedaron en un silencio atónito en la plataforma de entrada, esperando algo, cualquier cosa familiar. No había nada. Ni contaminación atmosférica, ni ruinas desmoronadas, ni señales de viejos gobiernos o museos de historia aferrándose a un legado moribundo. La Tierra se extendía en una simetría calculada, vastos campos de piedra blanca y metal negro crecidos como venas sobre la piel de un planeta renacido. No había ciudades, ni naves, y sin embargo, nada en este lugar se sentía vacío. El silencio no era ausencia. Era orden. Los guié por el camino. Se formaba en tiempo real bajo nuestros pies, liso y silencioso, como si el planeta estuviera estudiando cada paso antes de decidir si merecíamos otro. Nadie habló. Incluso aquellos que pasaron vidas enteras ladrando órdenes, decretando políticas planetarias y librando guerras por derechos minerales, sabían ahora que las palabras habían perdido su peso aquí. La Tierra no estaba interesada en conversar. La Tierra quería que entendieran. A una milla de caminata, los vimos. Niños, hombres y mujeres jóvenes, quizás 50 de ellos, de pie en formación simétrica a lo largo de una ancha plataforma que se extendía hacia el horizonte.
Vestidos con el mismo atuendo negro que el chico de la estación del consejo, parecían más estatuas que soldados. Ni un parpadeo, ni un respingo, solo una presencia tranquila. No llevaban armas. No lo necesitaban. Solo su postura lo decía todo. No estaban protegiendo nada. Estaban observando. Los delegados aminoraron el paso al acercarnos. Uno de los insectoides hizo un suave sonido de clic, un viejo reflejo diplomático destinado a significar respeto. Pero ninguno de los niños reaccionó hasta que una de ellas finalmente dio un paso al frente. Una chica apenas mayor de 16 años, pálida, de rasgos afilados, ojos tan oscuros que atraían tu atención como la gravedad. Grail, dijo, dirigiéndose directamente a mí. Los has traído. Su voz era plana, ni fría, ni cálida, simplemente limpia, como una cuchilla sacada del agua. Asentí. Lo he hecho. Miró a los demás, pero no miraba sus rostros. Miraba a través de ellos, midiendo la postura, el tono, los microtemblores, los niveles de miedo. No estaban siendo recibidos. Estaban siendo escaneados. Sigan, dijo. Sin título, sin explicación. Se dio la vuelta y caminó. Los demás la siguieron sin dudar, no porque confiaran en ella, sino porque la Tierra ya no operaba bajo la ilusión de la elección. Mientras seguíamos a la chica por el camino de metal negro reflectante, uno de los delegados, un joven noble Canti, cuya familia dirigía 3 lunas de suministro, se inclinó hacia mí. Esto no es una reunión, susurró. Es un funeral. No respondí, porque tenía razón. Pero aún no había descubierto de quién. La estructura a la que nos acercábamos no se parecía a nada en los registros del consejo. Sin muros, sin soportes visibles. Parecía un pliegue en el tejido del cielo. Una masiva curvatura de materiales transparentes e iridiscentes que refractaba la luz del sol en patrones extraños sobre el paisaje. Al entrar, noté algo extraño. No había señales de construcción reciente, ni andamios, ni firmas de energía, ni costuras. Este lugar no había sido construido. Había sido cultivado. Nos detuvimos en una cámara, vasta, circular y acústicamente perfecta. Un susurro podía oírse a 1 milla de distancia en cualquier dirección. En el extremo opuesto, una sola figura estaba de espaldas a nosotros. Un adulto esta vez, no un niño. El hombre se giró lentamente y cada par de pulmones en esa cámara olvidó respirar. Era el mismo rostro de la primera transmisión en la estación del consejo, el que había dicho, les dimos 70 años. Pero ahora, al verlo de cerca, me di cuenta de la verdad. No había envejecido. Ni una arruga, ni una fisura en su voz, ni siquiera un cambio en su andar. El tiempo había pasado para el consejo, pero no para él. La Tierra había encontrado una manera de congelar las consecuencias. Consejeros, dijo, e incluso el aire alrededor de sus palabras se sintió más pesado. Han regresado. Lo dijo como alguien que observa a un animal arrastrarse de vuelta después de haberse arrancado la pierna a mordiscos. No era piedad, solo un reconocimiento desapegado. Aceptaron la invitación, continuó. Eso es raro, históricamente. El de Salot intentó hablar, sus mandíbulas chasqueando. Vinimos en son de paz. El hombre ladeó la cabeza. No, dijo. Vinieron porque su poder está roto y su control se está desmoronando. Vinieron porque la Tierra dejó de fingir que necesitaba su permiso. La anciana Saktar probó un enfoque diferente. Admitimos nuestros errores. La mirada del hombre se fijó en ella. No lo entienden. Esta no es su historia. Nunca lo fue. Dio unos pasos hacia adelante. Sus manos estaban a la espalda, relajadas, no confrontacionales. Eso lo empeoraba todo. Los niños que ven a su alrededor, dijo, gesticulando sutilmente, son la primera generación nacida libre del condicionamiento galáctico. No se les enseñó a tolerar la corrupción. No se les enseñó a someterse a la unidad. Se les enseñó la verdad, sin filtrar por su consenso. Se volvió hacia mí entonces. Y él, dijo, señalándome, es el puente entre su imperio moribundo y nuestra doctrina en ascenso. Los delegados se volvieron hacia mí de nuevo,
no con culpa esta vez, sino con miedo. Porque finalmente entendieron que no solo estaba aquí para guiarlos. Estaba aquí para registrar su final. La tierra no quiere su tributo, continuó el hombre. No queremos reparaciones, ni tratados, ni intercambio cultural. Hizo una pausa. Queremos distancia. Eso golpeó más fuerte que cualquier declaración de guerra, porque significaba que la tierra no estaba aquí para conquistar. Estaba aquí para separarse, para extirpar la infección. Se irán, dijo, y le dirán a su gente que la tierra ya no es parte de su mitología. No somos dioses. No somos demonios. No somos negociables. Levantó la mano. Las paredes de la cámara cambiaron, mostrando un conjunto de estrellas. Esta es su galaxia, dijo. Nosotros hemos seguido adelante. Las estrellas se torcieron sutilmente, pero innegablemente. Las constelaciones cambiaron, las coordenadas se realinearon, y así, de repente, la Tierra ya no estaba en su espacio. Nos hemos plegado en una dimensión separada del espacio-tiempo, dijo. Una que sus matemáticas no explicarán. Una que su IA no predecirá. No nos encontrarán de nuevo. Algunos de los delegados más jóvenes jadearon. El delegado de Orín dio un paso adelante, desesperado. Pero el comercio, las comunicaciones, hay colonias. Ya no, dijo el hombre rotundamente. Las hemos recuperado. Me tomó un segundo procesar eso. Ya habían extraído a cada ciudadano nacido en la tierra del espacio controlado por el Consejo sin detección, sin violencia. Consideren este el mensaje final, dijo. No sigan, no busquen, no recen en nuestro nombre. Señaló de nuevo. A él, dijo, asintiendo hacia mí, le deben su última advertencia. Recuérdenlo. Luego se dio la vuelta y se marchó. Así de simple, terminado. La chica que nos había guiado reapareció. Regresen a su nave, dijo. Tienen 13 horas antes de que la fisura se cierre. Sin amenazas, sin guardias, sin armas, solo finalidad. La delegación no habló mientras nos íbamos. Sin discusiones, sin planes susurrados, sin murmullos diplomáticos, solo pasos. Algunos miraban al suelo como si fuera a abrirse y consumirlos. Otros miraban a los niños que estaban a lo largo del camino como si esperaran que uno de ellos cambiara de opinión, dijera algo reconfortante, algo humano. Pero los espectrales no dijeron nada. No nos odiaban. No lo necesitaban. Ya estábamos muertos para ellos, y en cierto modo, tenían razón. Recorrimos el mismo camino de vuelta a la nave. El suelo ennegrecido se remodelaba bajo nuestros pasos, corrigiendo cada hendidura, cada perturbación, como si nunca hubiéramos estado allí. Así es como funcionaba la Tierra ahora. No a través de la guerra, a través del borrado. Cuando abordamos la nave, la escotilla de entrada se cerró por sí sola. Nadie dio la orden. Nadie lo necesitaba. La nave despegó como si fuera empujada por manos invisibles. No violentamente, ni siquiera con fuerza. Simplemente retirada. Un rechazo tan completo que no se sentía como un exilio. Se sentía como una esterilización. Ninguno de nosotros dijo nada hasta que la Tierra fue solo una esfera de nuevo. Una canica azul, blanca y negra que se encogía lentamente en el visor. Los sistemas estaban de nuevo en línea. Navegación, gravedad, comunicaciones, todo funcionando con una eficiencia silenciosa. Pero se sentía como estar dentro de una tumba. Me quedé solo cerca del frente, con las manos apretadas en la barandilla, viendo cómo la tierra se desvanecía. La anciana Saktar se acercó a mi lado. Ni siquiera dijo su nombre, dijo ella. No respondí, porque sabía por qué. Los nombres eran para seres que querían ser recordados. Él no. Él quería lo contrario. No escucharán, dijo ella después de un momento. Los otros sistemas, las flotas centrales, pensarán que es un farol, o un truco, o alguna operación psicológica terrana. Ya sabes cómo son. Me volví hacia ella. Entonces que vengan, dije. Que llamen a la puerta que la tierra soldó para cerrar. Asintió lentamente, como una persona que se prepara para aceptar algo que lleva mucho tiempo pendiente.
Regresamos a la sala central de la nave donde el resto de los delegados estaban sentados, dispersos, humillados, rotos de maneras que ninguna derrota política había logrado antes. Estos ya no eran conquistadores. Eran supervivientes de una verdad de nivel de extinción. El diplomático Virex se puso de pie cuando entré. Tú, comenzó, señalándome con el dedo. Fuiste plantado aquí. Sabías que esto iba a pasar. Traicionaste al consejo. No me moví. Tienes razón, dije rotundamente. El aire se volvió quebradizo. Otros se movieron incómodos, pero nadie interrumpió. Fueron advertidos, continué. Hace décadas. Pensaron que la tierra había sido domada. Nos hicieron avergonzarnos de nuestras victorias, de nuestros instintos, de ser humanos. Di unos lentos pasos hacia adelante, asegurándome de que cada palabra los golpeara como un clavo en el hueso. Querían a la tierra en una jaula con un lazo, y cuando dejó de aullar, pensaron que habían ganado. El rostro del Virex se contrajo. ¿Crees que esto es un triunfo? No, dije. Esto es equilibrio. El noble Canti, el más joven del grupo, finalmente habló. ¿Qué pasará ahora? Nada, dije. Volverán. Informarán. Mentirán a su gente para preservar el orden. Eso es lo que hacen. Me miró como si lo hubiera abofeteado, pero no lo negó. ¿Y luego qué? Preguntó. Cuando alguien intente llegar a la Tierra de nuevo, no la encontrarán, dije. No solo plegaron el planeta. Borraron sus propias coordenadas de su física. Parpadearon. Al universo no le falta la Tierra, dije. A su galaxia sí. Eso es lo que la gente no entendería. Esto no era solo un escudo o un campo de camuflaje. La Tierra había redefinido fundamentalmente su relación con el espacio-tiempo mismo. No estábamos simplemente fuera de la vista. Estábamos fuera de contexto. Los espectrales no solo habían sido entrenados para luchar. Habían sido entrenados para sacar a la humanidad del mito de las estrellas. Y ahora, el resto de la galaxia se quedaba con un agujero en su propia identidad. ¿Crees que puedes ignorar algo así? No puedes. Se encona. Atormenta. Recuerda. Los informes comenzaron 3 semanas después. Las flotas enviadas para probar las coordenadas de la Tierra desaparecieron. Sin explosiones, sin restos, sin señal. Simplemente se apagaron. Los equipos científicos intentaron mapear las distorsiones de gravedad donde debería estar la Tierra. Los resultados fueron inconclusos, como si los instrumentos no pudieran ponerse de acuerdo sobre la realidad. Para la 6ª semana, las universidades de los mundos centrales habían prohibido las discusiones sobre la teoría de la distorsión espacial terrana, citando un aumento en los suicidios estudiantiles. Para la 9ª semana, una IA en la capital Virex se apagó abruptamente a mitad de un juicio, citando paradojas filosóficas incompatibles con la estabilidad operativa. Sus últimas palabras registradas fueron: la ausencia de la Tierra implica la presencia de algo superior. Para la 12ª semana, comenzó el pánico. Colonias enteras comenzaron a borrar a la Tierra de sus archivos. El idioma, la historia, la cultura terrana, eliminados voluntariamente. No por malicia, por terror. Porque cuanto más recordaban a la Tierra, más les devolvía la mirada, y no parpadeaba. No regresé al consejo. Dejé la nave en el primer puerto neutral y desaparecí en el borde exterior, donde las comunicaciones son difusas, donde los viejos soldados van cuando han terminado de fingir que la paz era algo más que una pistola cargada apuntando al pasado. La gente dice que me vio en un bar en Relic 3, bebiendo whisky negro como el azabache y hablando solo. Otros dicen que me convertí en un contrabandista. Unos pocos creen que los espectrales me llevaron de vuelta a la Tierra en mitad de la noche. Todos están equivocados. Me quedé en la quietud, porque ahí es donde vive la Tierra ahora. En el silencio, en el miedo no expresado, en la pausa entre las transmisiones de las naves estelares cuando la tripulación cree haber oído algo moverse fuera del casco. Ese es el nuevo legado humano. No conquistamos. No exigimos disculpas. No nos vengamos. Simplemente desaparecemos y dejamos que la galaxia se destruya a sí misma tratando de recordar lo que perdió.
Escribo esto ahora no como un soldado, ni siquiera como un terrano, sino como la última voz que supo lo que era la Tierra antes de que se convirtiera en un mito. ¿Quieren saber qué le pasó a la humanidad? Nos cansamos de probarnos a nosotros mismos, cansados de sonreír mientras nos llamaban inestables, cansados de morir en sus guerras, para luego escuchar que nuestras emociones nos hacían peligrosos. Dejamos de intentar encajar en su idea de paz, y construimos la nuestra. Nunca nos encontrarán de nuevo, pero nos sentirán cada vez que sus comunicaciones se retrasen, cada vez que un protocolo falle sin explicación, cada vez que su hijo mire fijamente al vacío y diga que ha soñado con estrellas negras y voces que nunca duermen. Estaremos allí, no para matar, no para gobernar, sino para recordarles. Tuvieron su oportunidad. Dejaron nuestro escaño vacío. Ahora les toca vivir con el silencio para siempre.